La literatura costarricense podemos considerarla como una familia de textos. En las familias hay generaciones. En la literatura costarricense también las hay, y hay una generación muy importante, la generación del 40-50, a la cual nos referiremos hoy, porque es una generación en que el contexto sociohistórico especial que está viviendo el país en esta época del 40-50 está como base temática en las producciones, pero es a la vez una literatura, una generación que trabaja el lenguaje estético, que trabaja sobre los signos. De esta manera, marcan estos textos del 40-50 identidad cultural e identidad artística. Con esta generación literaria la palabra también se parte. Una parte de la palabra es política y la otra parte es literaria. Miguel Mondol Rodríguez. En este capítulo de Identidades nos acompañan el doctor Miguel Mondol y el doctor Arnoldo Mora para conversar acerca de la generación del 40, la literatura y la política. Las obras y escritores pertenecientes a este periodo 40-50 son referentes obligatorios en la historia cultural costarricense. Las reformas, las luchas sociales y la revolución son el ambiente en el cual una generación de escritores refleja la convulsión política del país. ¿Cuál es ese ligamen que las historias de la literatura costarricense han señalado entre varios miembros de esta generación y el Partido Comunista? La generación literaria del 40 en su mayoría es militante del Partido Comunista. El Partido Comunista nace un 16 de junio de 1931, respondiendo a una realidad muy concreta que se vivía en el país. Me acuerdo de un dato que decía que el costo de la vida se duplicó en este país. Entonces, ¿quién da la cara por eso? Quien va a dar la cara es el Partido Comunista, que después se va a llamar Vanguardia Popular. La palabra militante tiene fuentes también muy establecidas, según nos contaba Joaquín Gutiérrez y Fabián cuando nos visitaban en la universidad. La palabra de Carmen Lira. Con esta generación literaria, la palabra también se parte. Una parte de la palabra es política, la otra parte es literaria. Carmen Lira evita que esta generación caiga en el panfleto. Esta generación le enseña a articular literariamente la palabra política. Y ese yo creo que es el gran mérito de Carmen Lira. Enseña a escribir. Bananos y hombres. Bananos y hombres. Enseña a ver las realidades de nuestro pueblo, la dimensión política de bananos y hombres, y en ese orden, bananos y hombres, porque para la compañía eran más importantes los bananos que las personas, la compañía bananera. Como para muchas compañías actuales también son más importantes los productos que las personas. Les enseña a escribir y a no desligar las dos facetas de la palabra, a ser políticos, pero también a ser literatos. Y entonces eso evita que nuestra literatura caiga en el panfleto, lo cual retoma Calufa. ¿Qué se decía en los periódicos sobre lo que iba a significar la compañía bananera, como para que esta gran maestra Lira viera en las posibilidades estéticas del texto de Calufa, Mamita Yunay, hiciera esa gran ironía, ¿verdad? Porque la mamita pues es una figura de amor, es una figura que protege, nutricia, pero Mamita Yunay es, por lo que después el texto nos presenta, es una violación de todos los derechos humanos. ¿Qué era lo que se ofrecía en el país, en la prensa, me imagino, como las grandes maravillas que iba a lograr la Unite? Esa palabra irónica de Calufa, Mamita Yunay, porque muchos pretendieron, sobre todo las clases gobernantes, que la compañía iba a ser la mamá, la mamita. Incluso la compañía llega al extremo de poner presidentes en este país. Hay digamos,
Hay un presidente costarricense que fue abogado de la compañía bananera. La compañía le hace préstamos al gobierno. En 1938, en el presupuesto de la República, figura un préstamo de la compañía bananera al gobierno costarricense. Entonces, para muchos era la madre nutricia. Para Calufa no. Para Calufa es, irónicamente, Mamita Yunay, lo que representa nuestra explotación más profunda, nuestra pérdida de soberanía. Porque otro rasgo importantísimo de esta generación del 40 es el rescate de la soberanía nacional. Y que Puerto Limón, de Joaquín Gutiérrez, es como la novela a la que le toca la gran huelga bananera de 1934, llevar a lo estético, esa palabra militante, llevar a lo estético a la huelga bananera de 1934. Correcto. La primera gran ofensiva a los trabajadores contra una compañía extranjera en América Latina. Y ese es el significado que tiene Calufa, ¿verdad? También. Como dirigente sindical y como escritor comprometido, como escritor que hace ejercicio de la palabra militante. Pero una palabra militante que quisiera insistir no es una palabra panfletaria, no es una palabra para levantar ánimos, sino que es una palabra cultivada, gracias al aporte de Carmen Lira. Durante la década de los 40 se implanta la socialdemocracia en Costa Rica y se abre el capítulo de las garantías sociales por Manuel Mora Valverde. Los años 40 representan una época de cuestionamientos y renovaciones, de importantes reformas sociales y de un nuevo concepto de Estado. Los principales temas que tratan las obras literarias de este periodo son la problemática social, la distribución de la tierra y la entrega del país al capital extranjero, como es el caso de la United Fruit Company. Algunas de las narraciones destacadas en esta generación son Mamita Yunay de Carlos Luis Fallas, Puerto Limón, Murámonos Federico de Joaquín Gutiérrez y El sitio de las Abras de Fabián Dobles. El realismo será la consigna de estos escritores, quienes por su vinculación política plasman un periodo de reforma, revolución y vanguardia en la historia y la literatura costarricense. Joaquín Gutiérrez en Puerto Limón pone en boca de el presidente Ricardo Jiménez esta frase, cuando Jiménez convoca a Manuel Mora para discutir lo de la huelga, porque ya nos han amenazado los gringos con invadirnos, pues Manuel sale con una serie de posiciones, tal vez muy abstractas para el momento, y don Ricardo le dice, mire joven, por favor, aquí se trata de que nos van a invadir, y la soberanía de una nación es como la virginidad de una muchacha, solo se pierde una vez. O sea, cierto. Es decir, qué bonito esa frase, porque es el encuentro de dos generaciones, la generación del Olimpo y la generación del 40, ese encuentro entre Manuel y don Ricardo. Que don Ricardo es el que tiene la claridad que quien puede realmente negociar es Manuel Mora, es el Partido Comunista que puede negociar, digamos, los conflictos sociales en este país. Cuenta don Joaquín Gutiérrez, creo que está en el tomo 5 de sus obras completas, que en alguna ocasión tuvo que acompañar a don Manuel Mora a un discurso de plaza pública ya en la década de los 40 por el lado de Tucurrique de Turrialba. Y que llegan ellos a la plaza y había terminado el sermón, el sacerdote, diciendo que los comunistas eran engendros demoníacos. Dice, ¿cómo íbamos a debatir eso? ¿Cómo íbamos a rebatirlo? Dice, solo mediante el ejercicio de la palabra. Entonces ahí en media plaza, sobre un cajoncito de azúcar, me tuve que subir, dice, yo no era adicto a la palabra oral, pero tuve que improvisar mi primer discurso para explicarle a través de la palabra, de esa palabra militante, que nosotros no éramos engendros demoníacos, sino que éramos personas muy costarricenses que estábamos preocupadas por lo que estaba pasando en el país. ¿Qué otros aspectos del ideario del Partido Comunista podríamos encontrar en la producción estética de estos escritores? Las garantías sociales, las conquistas por las garantías sociales, la lucha por la vivienda, la lucha por la salubridad, la salud, por la lucha por la educación, son temas que están en nuestra literatura y que forman parte del ideario del partido.
Pero aquí también otro detente, mire, no se trata de una transposición mecánica del ideario del partido a la literatura, no, es el militante que ejerce un doble oficio de la palabra. Como militante capta la realidad y como militante también la transforma en un producto literario de una gran calidad, gracias en parte a la maestra Carmen Lira, y lo entrega a la sociedad costarricense. No es un producto panfletario, ni tampoco es una transposición mecánica de lo que pensaba el partido y lo que hacían esta generación. No, de hecho ellos son tributarios de lo que nosotros en literatura llamamos el realismo social. Correcto. ¿Verdad? Un realismo social que es no solamente ese gran ligamen que tiene la ficción con su contexto, sino también la transformación de la misma palabra en una palabra que sea estética, porque como lo han dicho aún los críticos de la más derecha de las derechas, ahí hubo literatura, hubo creación artística. Claro. La generación del 40-50 es una generación cuya palabra fue políticamente estética. Sus historias, sus ficciones fueron tan reales que lograron formar conciencias acerca de los problemas propios de la época 40-50. De esta manera lograron una mayor objetividad, puesto que los discursos, las historias, las visiones de mundo que plantearon los narradores del 40-50 hicieron que entrara en tensión el discurso oficial acerca de la situación económica social de esa época. Fabián, pues por una serie de circunstancias históricas, le tocó siendo muy joven toda la década esta del 40, que fue una época muy conflictiva, y sobre todo después del 48, por su filiación política, pues fue un escritor que sufrió una serie de persecuciones. Había mucha pobreza, y sobre todo no había conciencia de ella. En las iglesias de lo que se hablaba era la caridad cristiana, y mi mamá me mandaba a mí, miren, Fabiancito, vaya, déjele este almuercito a aquel pobre de aquella casita. Y dije, uno, qué bien, amar a su prójimo como a ti mismo. Todo eso cuando yo me vuelvo estudiante y empiezo a leer con los primeros libros de resumen del Capital y Plejano y qué sé yo, me desemboca en que me vuelvo hombre de izquierda y termino en el Partido Comunista. Y cuando viene el 48 de ahí resulta que estoy en la formación no de liberación nacional, entre comillas. Se le destituyó de los cargos que ocupaba como profesor y tuvo que dedicarse a un montón de labores misceláneas de lo más heterogéneas. El 48 castigó a la generación Caldero comunista y los echó de los puestos, los echó de todo, para volver después, porque el sentido que tiene en Costa Rica siempre es un poco el concertar sobre el futuro y no sobre el pasado. Entonces yo vine y fui a hablar con don Pepe. Y le dije, ¿por qué Fabián está preso? ¿Qué es eso? Yo había visto a don Pepe unas 2 veces en la vida, pero ¿por qué Fabián está preso? Entonces me dijo, porque lo están acusando de que tiene armas enterradas en un hueco en el patio de la casa. Entonces le digo, ¿qué es esa ridiculez? Fabián con armas. Si Fabián lo que hace es escribir versos, si Fabián lo que hace es un poeta. Cuando te digo generación del 40-50, ¿qué imágenes llegan a tu mente? ¿Con qué elementos de la cultura costarricense la relacionarías? Bueno, la década de los 40 es la gran década en que nace la Costa Rica contemporánea. Es el parto de la Costa Rica contemporánea en sus 2 grandes fases, en las fases de las grandes reformas sociales y en la fase de la construcción de la democracia en el sentido político de la palabra, o sea, democracia social y democracia política. Y dentro de este contexto se da la madurez de la novelística, o sea, la novelística costarricense llega a su plena madurez con el realismo social.
El realismo social, que inicia con un relato más bien breve y con muchos rasgos de ensayo de Carmen Lira en 1936, que son hombres, bananos y hombres, en que ella dice, pongo primero bananos que hombres porque en la compañía bananera son más importantes los bananos que los hombres. Y a partir de ese momento se considera que surge el realismo social. El realismo social no es solamente una manera de escribir, es una concepción filosófica, es una estética. O sea, es una manera de enfocar también el acto creador. El realismo da como énfasis fundamental al contenido sobre la forma, pero el contenido como una expresión de la realidad y por ende hay un mínimo de ficción. Claro que tiene que haber ficción, porque las personas no son personas, son personajes, si no, no habría novela. Se habría una autobiografía o qué sé yo, o una crónica. De hecho, Mamita Yunay comienza por ser una crónica, que Carmen Lira le ve rasgos novelísticos y entonces le dice a Calufa que la convierta en novela, pero comenzó por ser una crónica en un periódico, y en un periódico políticamente comprometido, o sea, no pretende objetividad, pero no pretende imparcialidad. Porque el realismo social es lo que podríamos llamar la expresión literaria de las profundas reformas sociales, del Código del Trabajo, de la creación de la Universidad de Costa Rica, es decir, de las bases y fundamentos materiales de lo que después va a ser la democracia formal que a partir de la Constitución del 49 se da a Costa Rica. Pero indudablemente García Monge tuvo mucho que ver también en esa conducción hacia ese realismo, porque si recordamos en Las hijas del campo, ya en Las hijas del campo hay problemáticas que tal vez no desarrolla él, como la pérdida de la propiedad porque han tenido que hipotecar la finca, que eso después sería en el 39 con Juan Varela, cuando ya empieza el problema de la hipoteca, pero ya este maestro García Monge ya había como hecho ciertos señalamientos. Sí, lo que pasa es que don Joaquín siempre fue realista, lo que pasa es que no pertenece estéticamente al realismo social. Exacto. ¿Por qué? Porque Las hijas del campo son estéticamente modernistas. Es una prosa modernista, todavía no es una prosa realista. Hay un contenido realista, hay una denuncia, hay un descubrimiento de lo que es el campesino, pero el campesino aparece como el oprimido, pero no como el rebelde. En don Joaquín no hay rebeldía. O sea, no hay un sujeto. No hay rebeldía. En cambio, en la literatura del realismo social, el oprimido se convierte en protagonista de la historia, comienza a rebelarse. O sea, ¿qué es lo que introduce de nuevo el realismo social desde el punto de vista filosófico, ideológico? La lucha de clases. Como familia de textos, estos textos del 40-50 son tributarios del realismo y de las figuras de García Monge y de Carmen Lira. No obstante, ellos construyen una nueva manera de trabajar desde el realismo social. Si las generaciones anteriores habían presentado o representado a los personajes casi desde la conciencia manipuladora, si quieren ustedes, de los narradores, con los autores del 40-50, los personajes dejan de ser representaciones para convertirse en sujetos históricos capaces de transformar la realidad social. ¿Cómo recibió la Costa Rica de los 40-50 la obra de estos escritores? Bueno, fueron muy bien recibidos, no tuvieron problemas de aceptación, fueron de golpe reconocidos por tirios y trullanos. Eso es mérito de don Joaquín, porque esos autores no hubieran tenido la aceptación, el reconocimiento, si primero no hubieran publicado un repertorio americano. Don Joaquín es el gran difusor de la cultura, el que le dice a los costarricenses, mire, lean, y entonces espera cada semana que venga en Limón un barco con las últimas revistas y las últimas publicaciones, y él convierte el repertorio en una especie de tijeras en que va cogiendo lo que a él le parece mejor para abrir este país, esta aldea, abrirla al mundo.
Repertorio americano fue la universidad que Costa Rica no tuvo en la década anterior a la creación de la Universidad de Costa Rica. Antes de 1940, recordemos que en el 88 se suprime la Universidad de Santo Tomás y del 88 al 40, es decir, medio siglo, Costa Rica no tiene universidad. Tiene una serie de facultades que lo que forman son profesionales y los profesores son profesionales en ejercicio. Un buen dentista saca muelas y un rato saca el tiempo para ir a dar clases a la universidad. O un farmacéutico es lo que llamamos boticario, y si es un hombre de un poquito de talento va a ir a clases en la escuela de farmacia, y lo mismo los abogados, y lo mismo después la escuela de bellas artes o agronomía. Eso es lo que existía. Pero una universidad es un centro de pensamiento, no es simplemente una fábrica de títulos. Es un conjunto de publicaciones, es un fermento permanente de inquietud, de confrontación de ideas. Ahí se tienen que cruzar y entrecruzar todo lo que está pasando en el mundo. Tiene que ser la conciencia lúcida de una época, como decía don Rodrigo Facio y tanto repetimos nosotros. Eso lo hace el repertorio americano. El repertorio americano llena ese vacío y de hecho en la década de los 20 se convierte en la revista cultural más importante de habla española en todo el mundo. Un hombre como Miguel de Unamuno, una mujer como Gabriela Mistral escriben ahí originales, no de recortar, originales ahí. Don Alfonso Reyes, don Antonio Caso, una serie de grandes figuras están presentes en repertorio americano. Entonces, escribir en repertorio americano era consagrarse. Usted, Sonia, no era nadie si no aparecía en repertorio americano. Desde el momento en que don Joaquín considera que Sonia Jones ha escrito algo que vale la pena, desde ese momento el país y fuera del país te acepta. Y eso pasa entonces por ilustres desconocidos, Má Jiménez, el joven don Joaquín Gutiérrez, el joven Fabián Dobles, comienzan a escribir, Carmen Lira, escriben ahí, todos ellos comienzan a escribir ahí. Entonces, a partir de ese momento ya son consagrados, ya tienen una aceptación literaria. De la palabra del maestro Mora retomaría entonces a manera de conclusión que la generación del 40-50 es la generación que crea la novela en Costa Rica, que la generación de la 40-50 es una generación que no podría haber sido sin la obra anterior de un Joaquín García Monge, de un repertorio americano, por ende también sin la obra de los liberales que alfabetizan este país. Muchísimas gracias, Arnoldo, por esta lección magistral que nos has ofrecido hoy. El doble oficio de la palabra que ejerció la generación del 40-50, palabra políticamente comprometida, políticamente estética, marcó para siempre a esta familia de textos llamada literatura costarricense. Le marcó una misión, la de ser la voz de aquellas clases marginales, de aquellas clases en donde los derechos humanos se violentan. Esta generación también es y fue tributaria de obras, de las obras de los maestros como García Monge, como Carmen Lira. Y hoy quiero recordar en las palabras de Joaquín Gutiérrez a esta generación y a las generaciones que las precedieron. Joaquín decía de García Monge y de Carmen Lira, siempre conmigo hasta mi muerte. Trabaja el lenguaje estético, que trabaja sobre los signos. De esta manera, marcan estos textos del 40-50 identidad cultural e identidad artística.
Con esta generación literaria la palabra también se parte. Una parte de la palabra es política y la otra parte es literaria. Miguel Mondol Rodríguez. Quien va a dar la cara es el Partido Comunista, que después se va a llamar Vanguardia Popular. La palabra militante tiene fuentes también muy establecidas, según nos contaba Joaquín Gutiérrez y Fabián cuando nos visitaban en la universidad. La palabra de Carmen Lira. Con esta generación literaria la palabra también se parte. Una parte de la palabra es política, la otra parte es literaria. Carmen Lira evita que esta generación caiga en el panfleto. Esta generación le enseña a articular literariamente la... En este capítulo de Identidades nos acompañan el doctor Miguel Mondol y el doctor Arnoldo Mora para conversar acerca de la generación del 40, la literatura y la política. Las obras y escritores pertenecientes a este periodo 40-50 son referentes obligatorios en la historia cultural costarricense. Las reformas, las luchas sociales y la revolución son el ambiente en el cual una generación de escritores refleja la convulsión política del país. ¿Cuál es ese ligamen que las historias de la literatura costarricense han señalado entre varios miembros de esta generación y el Partido Comunista? La generación literaria del 40 en su mayoría es militante del Partido Comunista. El Partido Comunista nace un 16 de junio de 1931, respondiendo a una realidad muy concreta que se vivía en el país. Me acuerdo de un dato que decía que el costo de la vida se duplicó en este país. Entonces, ¿quién da la cara por eso? La literatura costarricense podemos considerarla como una familia de textos. En las familias hay generaciones. En la literatura costarricense también las hay. Y hay una generación muy importante, la generación del 40-50, a la cual nos referiremos hoy, porque es una generación en que el contexto sociohistórico especial que está viviendo el país en esta época del 40-50 está como base temática en las producciones, pero es a la vez una literatura, una generación que trabaja